desde la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua. Historia y Oratoria Podcast, con su presidente, el doctor y juez, Iván Garzón. Historia y Oratoria Podcast. Muy buenas tardes, doctor. Es un gusto poder saludarle. Somos oradores del Club de Artes y Oratoria Juan Montalvo. Y este es un super episodio de nuestro podcast Historia y Oratoria. Un espacio dedicado a promover la oratoria, la cultura y la comunicación efectiva. Cada uno de nosotros le hará varias preguntas y le invitamos a responder con total libertad. ¿Estamos de acuerdo? Muy de acuerdo. Perfecto, comencemos. Buenas tardes, doctor Iván. Sabemos que el artículo 1 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce a través de los órganos de la función judicial. ¿Nos puede explicar a todos nosotros cómo es que la justicia emana de nosotros, el pueblo, y cómo es administrada a través de los jueces? Le escuchamos. Con mucho gusto. En efecto, el artículo 167 de la Constitución de la República del Ecuador, en armonía con el artículo 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, conforme usted acertadamente lo ha citado, desarrolla este principio, ¿no?, de que la administración de justicia emana del pueblo, pero la ejercemos los jueces, que somos los operadores de justicia. Claro, en los estados constitucionales, en los estados democráticos, como es el Ecuador, un estado constitucional de derechos y justicia, obviamente el soberano es el pueblo. Por lo tanto, el poder emana del pueblo. La jurisdicción, la competencia emana de la ley. Es entonces por ello que los jueces, cuando resolvemos, cuando dictamos una sentencia, lo hacemos en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y la ley. Porque reitero, el soberano es el pueblo, nos debemos al pueblo. Si es que el Ecuador estuviera regentado por un rey, entonces la administración de justicia sería en nombre del rey. ¿Okay? Pero como el Ecuador, reitero, es un país democrático, de derechos de justicia, entonces el soberano es el pueblo. Por eso es que nosotros, que somos parte del pueblo, los jueces somos ciudadanos que hemos participado en un concurso público de mérito, de oposición, de impugnación social, y una vez que hemos ganado ese concurso, obviamente nos han nombrado como jueces, pero somos parte del pueblo. Es por ello que nosotros administramos justicia en representación de todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por su respuesta. Según el sondeo de Click Report difundido en abril de 2024, solo el 11,46% de los ecuatorianos confiaba en la función judicial. ¿Qué criterio le merece a usted a esta percepción que tiene la mayoría de los ecuatorianos de no confiar en la justicia de nuestro país? Sí, lamentablemente en los últimos días ustedes han escuchado seguramente noticias desagradables en los que ha estado inmiscuido operadores de justicia, jueces que en ciertos casos de connotación nacional han participado y inclusive han sido juzgados y han sido condenados. Entonces, claro, eso nos da una percepción de que lamentablemente en la administración de justicia hay jueces que no están cumpliendo su rol, que no están cumpliendo su papel, que es administrar adecuadamente, dar a cada uno lo que le corresponde, que es el significado de esta virtud de la justicia. Pero claro, no todos los operadores de justicia son malos o somos buenos, ¿no? La mayoría somos buenos. Habemos como dice el adagio, ¿no? En la tierra del Señor hay gente buena y gente mala, como en todo. Y claro, lamentablemente en el sistema de justicia también hay operadores de justicia que no obran bien. Pero habemos gente buena, habemos buenos servidores judiciales, habemos buenos jueces y somos la mayoría los que estamos aplicando de forma debida la Constitución, convenciones internacionales de derechos humanos, la ley, la doctrina, la jurisprudencia, es decir, estamos obrando de manera adecuada, aplicando debidamente la ley, razonando tanto los hechos como la prueba y sobre todo el razonamiento jurídico. Entonces, claro, la ciudadanía tiene esa percepción de la justicia, pero
quiero invitarles a que confíen en la justicia, porque como les decía hace un momento, somos parte del pueblo y en nombre de ustedes estamos tramitando justicia. Pero así pasa muchas veces. Escuchamos, por ejemplo, en la escuela o en nuestros hogares. Tal juez, en la audiencia de calificación de flagrancia, dejó libre a un presunto delincuente aprehendido. ¿Cree que por esta razón, a veces, no existe confianza en los jueces y fiscales? Claro, lo importante es conocer el rol que desempeña cada sujeto procesal, ¿no es cierto? Unas competencias tiene la policía, otras lo tiene el fiscal, otro tiene el defensor público privado y otras el juez. Entonces, cada quien tiene que desempeñar de forma diligente, de forma proba, las atribuciones que la Constitución y la ley le confieren. Entonces, resulta que, claro, le observa más mal al juez porque dejó libre a un sospechoso, a un investigado. Pero resulta que el juez lo deja libre porque a lo mejor el fiscal no formula cargos, o el fiscal formula cargos pero no pide prisión preventiva, o a lo mejor el fiscal formula cargos, pide prisión preventiva, pero no motiva debidamente como es su deber. Entonces, ¿qué nos toca ahí hacer los jueces? Los jueces somos garantes de los derechos de las partes. No garantizamos los derechos solo del procesado, también garantizamos los derechos de las víctimas. ¿Sí? Entonces, nosotros como jueces somos garantes de las partes y tenemos que observar que se haya respetado el debido proceso, que se haya garantizado la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa. ¿Sí? Entonces, cuando se vulneran estos derechos, obviamente los jueces tenemos que actuar en consecuencia y si el caso amerita, pues obviamente a lo mejor dictar la orden de libertad de la persona aprehendida. A veces existen malos procedimientos policiales que vulneran derechos de los ciudadanos. Entonces nosotros como jueces garantizamos que se cumpla, que se observe fielmente a cabalidad los derechos de las personas. Entonces ahí fundamental es que cada sujeto procesal cumpla su rol y obviamente si es que no hay esta observación o este cumplimiento debido, claro, los jueces nos toca actuar y garantizar el debido proceso de los justiciables. Muchas gracias por su respuesta. Encantado, amigo. Doctor, ¿sabía que cuando Juan Montalvo tenía alrededor de 18 años, ingresó a la Universidad Central de Quito a estudiar leyes, pero no terminó la carrera, puesto que en el segundo año de Derecho se retiró para dedicarse al periodismo y al ensayo? Pareciera que tenía cierta repulsión hacia los abogados. Por ejemplo, en las catilinarias refiere que para algunos abogados, o más bien leguleyos, la defensa de un culpable no consiste en cubrir de improperios al fiscal de la nación, sino en desvanecer los cargos y poner a la vista la inocencia. Y en el Cosmopolita manifiesta que el juez perjuro que pervierte la justicia en sus autos se atiene a su conveniencia y resuelve según le sobornaron o hablaron las preocupaciones de los de su clase. Sin embargo, vemos que en la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua, en su fachada se encuentra el rostro de Juan Montalvo. Mi pregunta es, ¿por qué el rostro de este, si fue uno de los 3 Juanes que no fue abogado como lo fue Juan Benigno Vela? Y además, ¿conocemos sobre el criterio de él, de los jueces? Cuéntenos, por favor. Sí, encantado. Bien, en efecto, ustedes al ingreso a este edificio del Complejo Judicial de Tungurahua pueden observar la pintura, en efecto, del ilustre escritor ambateño don Juan Montalvo. El hecho de que la imagen de él esté en el mural, en el acceso, en la entrada a este edificio, pues bueno, tiene que ver con una pintura de el autor Egues. Entonces, claro, ustedes bien conocen la vida, la trayectoria de esta personalidad que es Juan Montalvo, lo que significa para Ambato la valía de este escritor ambateño tungurahuense. Si bien es cierto, él no fue abogado, conforme usted en forma acertada lo dice, y a diferencia, claro, Juan Benigno Vela sí lo fue, por ejemplo, ¿no? Pero claro, fue una decisión de parte del Consejo de la Judicatura para que se le ubicara la imagen de este
ilustre pensador, de este ilustre escritor ambateño don Juan Montalvo, como también existe en otras instituciones públicas. Por ejemplo, no sé si usted ha tenido la oportunidad de entrar al edificio de la Asamblea Nacional. Ahí en el auditorio de la Asamblea tenemos ahí, por ejemplo, el gran mural de Guayasamín, que recoge igual imágenes, pinturas de otros connotados e ilustres personajes ecuatorianos. Entonces, básicamente esa es la razón, el motivo por el cual esté acá en el edificio la imagen de Juan Montalvo. Muy amable por su respuesta. Con mucho gusto, encantado. Doctor, ¿usted cree que los medios de comunicación y las redes sociales influyen en las decisiones de los jueces y sus sentencias? Es decir, ¿el poder mediático influye en la administración de la justicia? No debe influir, porque los jueces estamos investidos o debemos actuar con total y absoluta independencia judicial. Hablamos de una independencia judicial interna, de una independencia judicial externa, pero también de una firme convicción del juzgador. Los jueces tenemos que basarnos en los hechos, en la prueba y en el derecho, sin influencias de ninguna orden, ni de orden interno de una institución pública o privada, ni de compañeros judiciales, ni de colegas abogados, ni de nadie. Tampoco debe actuar o presionar la opinión pública, lo que diga un medio de comunicación. No, aquello está vedado para los jueces. Muy amable por su respuesta. Encantado. Doctor, ¿usted considera que es necesario hacer una nueva constitución en base a las necesidades actuales o se debe preservar la constitución de 2008 y velar por su ejecución correcta y su aplicación? Gracias por la pregunta. Yo considero que no es necesario crear una nueva constitución para nuestro país. Yo considero que la actual es una buena norma constitucional, recoge principios, recoge garantías, recoge derechos de los ciudadanos, de estructura del Estado, en fin, es una gran constitución. E inclusive recoge derechos de la naturaleza, ¿sí? Entonces, las anteriores constituciones y muchas de Sudamérica no recogen o garantizan este tipo de derecho de naturaleza. Entonces es una buena constitución. Yo considero que, claro, como todo cuerpo legal, no puede permanecer estático porque el derecho evoluciona, el derecho se transforma cada día. Entonces, si es necesario introducir reformas, desde luego. No sé si ustedes ven las noticias, un par de días atrás la Corte Constitucional acaba de dar luz verde para poder hacer una enmienda a la Constitución. Entonces, sí es procedente reformar, enmendar la Constitución, obviamente, en algunas instituciones en las que sea necesario. Por ejemplo, la última, que reitero, la Corte Constitucional acaba de autorizar para que el presidente convoque un plebiscito, es respecto a quitarles competencias a Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que no nombre a él a las autoridades nacionales. Entonces, y que se transfiere esas competencias a la Asamblea Nacional. Entonces, tranquilamente, vean ustedes, es posible realizar este tipo de reformas, claro, sin necesidad de crear una nueva constitución. Entonces, yo estoy a favor de que se mantenga la constitución vigente del 2008. Muchas gracias por su respuesta. Doctor, cuéntenos, ¿qué piensa usted del caso del juez Carlos Serrano, quien dice haber sido amenazado por mafiosos? Bueno, un colega juez valiente que supo denunciar, que supo dar a la luz pública lo que estaba siendo objeto de injerencia, ¿no es cierto? Lo que les hablaba hace un momento, los jueces tenemos que actuar en base a la independencia judicial. Entonces vemos que en ese caso al juez Serrano le estaban obligando a actuar de distinta manera, ¿no? Favoreciendo quizá a alguna de las partes, lo cual aquello está prohibido para los jueces, porque los jueces no podemos actuar favoreciendo a uno en desmedro de otro, ¿no es cierto? Tenemos que actuar apegados a la ley y de una forma imparcial, ¿ok? Entonces sí, hay que denunciar todo tipo de corrupción, venga de donde venga, de cualquier poder, de cualquier función del Estado, de cualquier servidor público, privado, lo que fuere, hay que denunciar esos hechos. Muy amable por su respuesta. Doctor, una inquietud que siempre nos ha llamado la atención es, ¿qué es lo que hay en la oficina de un juez?
Es decir, ¿qué objetos tiene un juez en su despacho? Con mucho gusto. Luego de esta entrevista te voy a invitar personalmente a que visites mi despacho, encantado, porque todo tiene que ser transparente, todo es público, así que te voy a invitar cordialmente y a los amigos que se gusten a visitar mi despacho. Bueno, realmente tú encuentras en un despacho, claro, aparte del inmobiliario, el escritorio, tu computador, tienes ahí un anaquel con sus libros físicos. Obviamente el computador tiene también su material, libros electrónicos. Tú puedes encontrar expedientes, es decir, los procesos judiciales. Puedes encontrar objetos que tienen relación con la administración de justicia, como el mallete. No sé si sabes qué es el mallete. Es el martillo o el mazo que utilizan los jueces, ¿sí? Ese es el mallete. Eso puedes encontrar entre otros cuadros, algo tal vez relativo a la diosa de la justicia, ¿sí? Astrea, que es la diosa de la justicia. Eso básicamente está en el despacho judicial. Muy amable por su respuesta. Doctor, ¿nos puede contar, por favor, por qué los jueces de aquí en Ecuador no usan la toga negra como en Estados Unidos o las pelucas blancas de crin, de caballo, como en Reino Unido? Pues este es el concepto que tenemos de un juez que podemos ver en películas o series. Sí, cómo no. Bueno, desde el 2022, los jueces nacionales, es decir, los jueces de la Corte Nacional de Justicia, ellos sí utilizan la toga negra, ¿ok? Solo la toga, no la peluca. Los jueces provinciales y jueces inferiores o de primer nivel no usamos toga. Claro, para ello, porque es una tradición, ¿no? Como bien lo dices tú, una tradición. Los jueces anglosajones generalmente lo usaban y lo siguen usando. Acá no, pero claro, aquello no depende de nosotros, de los jueces, sino obviamente del órgano administrativo y de gobierno de la función judicial, que es el Consejo de la Judicatura. Entonces son ellos los que tienen que proveernos, ellos son los que tienen que elaborar los instrumentos, los reglamentos que establezcan y autoricen el uso de la toga a los jueces y magistrados del Ecuador. Muchas gracias por su respuesta. Doctor, ¿nos puede contar cuál es la función del presidente de la Corte de Justicia? ¿Quién es y qué es lo que hace? ¿Por qué esta autoridad no es tan reconocida en este imaginario social como lo son otras autoridades públicas? Encantado. El presidente de la Corte Provincial de Justicia ejerce funciones en el periodo de 2 años. Es decir, cada 2 años se elige un nuevo presidente que tiene que salir de forma aleatoria de las diferentes salas que componen este órgano jurisdiccional. ¿Cuáles son las facultades? Claro, aparte de la representación protocolaria, ¿sí? Tenemos en el ámbito procesal, los presidentes conocemos y resolvemos la etapa de instrucción fiscal y la etapa evaluatoria y preparatoria de juicio en contra de los funcionarios que gozan de fuero de corte provincial. Por ejemplo, acá en Tungurahua, ¿quiénes gozan de fuero de corte provincial? La alcaldesa, el prefecto, el intendente, ¿sí? Los jueces de primer nivel, los notarios. Entonces, si ellos cometieran un delito, el fiscal provincial tendría que formular cargos y quien conocería sería, en este caso yo, como presidente de la Corte, ¿ok? Como en las etapas de instrucción fiscal, y si hay mérito, se llama a juicio. Y también existen otro tipo de competencias en materia civil, básicamente lo que tiene que ver con el conocimiento y sustanciación de los laudos, la nulidad del laudo arbitral. Entonces, cuando una de las partes presenta una demanda de nulidad del laudo arbitral, nosotros como presidentes lo sustanciamos en única instancia y resolvemos la causa. No cabe apelación de estos procesos. Y también, claro, otro tipo de actividades de carácter académico, en fin, que se los debe coordinar juntamente con el Consejo de la Judicatura y la Escuela de la Función Judicial. Esas, entre otras actividades o atribuciones que nos confiere la ley. Muy amable por su respuesta. Doctor, ¿nos puede contar a todos nosotros cuál ha sido el desafío más complicado que se le ha presentado en sus funciones como juez? Bueno,
de las varias o diferentes desafíos que existen, puedo contarles hace poco nada más. Inclusive antes de ser presidente de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua, yo pertenezco a la sala penal militar, penal policial y tránsito de acá de Tungurahua. Pero claro, a falta de jueces de las provincias cercanas, como es Cotopaxi, nos pidieron ayuda, colaboración a los jueces de acá. Y claro, por sorteo yo salí nombrado. Entonces tuve que atender causas de mi despacho de acá y aparte también atender causas del despacho de la sala penal de Cotopaxi. Y pese a ello también, como el tercer juez más antiguo, antes de ser presidente, también me tocó conocer causas de la presidencia. Entonces, mire, ahí tuve este gran desafío de conocer, de resolver causas de 3 órganos jurisdiccionales diferentes. Entonces, claro, el tiempo falta para poder atender, pero de acuerdo a la instancia procesal, a la carga procesal, pues hemos tenido que hacer, lo hemos hecho con mucho gusto y hemos salido avantes con estos desafíos. Muchas gracias por su respuesta. Encantado. Doctor, ¿nos puede contar, por favor, cuál fue la anécdota más curiosa que usted haya vivido mientras desarrollaba una audiencia en calidad de juzgador? Sí, a ver, te puedo contar que, como tú sabes, en la actualidad se están manejando nuevos instrumentos de comunicación, ¿no es cierto? Y uno de ellos es la plataforma Zoom. Entiendo que ustedes lo utilizan también, ¿no? En la escuela. Entonces, acá en la Administración de Justicia pasa lo mismo. Hasta antes de la pandemia, casi todas las audiencias eran de carácter presencial. Tenían que venir acá los abogados, venir acá con sus defendidos, con sus clientes, todos venían acá porque era presencial. Pero claro, luego de este fenómeno de la pandemia se empezaron a utilizar estas nuevas técnicas de TICs y obviamente la función judicial también ahora se están desarrollando audiencias no solo presenciales sino también telemáticas. Sí, entonces cuando un abogado, por ejemplo, es de Quito, es de Guayaquil, o nos justifica que no puede asistir de manera presencial, nos pide que le demos las credenciales y se conectan vía Zoom. Entonces pasó que en una de esas audiencias el abogado se conectó por Zoom, pero en forma admirable él estaba en un carro y se podía ver porque obviamente estaba el respaldar de su vehículo, ¿no? Y es más, estaba, parece que conduciendo, ¿no? Entonces, claro, eso falta de pronto la observancia del abogado en no respetar los protocolos, porque si bien es cierto les estamos dando la facilidad de que se conecten en forma virtual, pero debe observar el mismo protocolo, el mismo respeto, la misma consideración, como si estuviera presente. Entonces esa es una anécdota que te puedo compartir, de las que en forma constante casi pasamos acá en los juzgados. Muchas gracias por su respuesta. Doctor, ¿usted considera que la oratoria es necesario en un abogado o abogada? Desde luego que es muy importante, porque el abogado no solo que debe expresarse bien, no tener miedo escénico, porque como ustedes ven, están aquí en una sala de audiencia, los abogados se ubican dependiendo si están defendiendo a la víctima o están defendiendo al procesado, si es fiscal, si es defensor público o privado, cada quien desempeña sus roles. Entonces, en definitiva, debe tener una gran argumentación jurídica. Lo que importa es esto, no de que hable bonito, de que hable mucho, sino de que tenga una argumentación jurídica que nos permita convencer a los juzgadores en base a la prueba y en base a lo que dice la ley, si debe o no aceptarse su tesis, si debe o no aceptar su pretensión. ¿Sí? Entonces es importante en ese sentido que los abogados tengan un gran léxico jurídico y sobre todo una gran formación, tener habilidades y destrezas de litigación oral. ¿Sí? Eso es muy importante en un abogado. Muy amable por su respuesta. Doctor, sabemos que la oratoria es fundamental en la vida cotidiana e incluso en la vida profesional. Así que, ¿nos podría contar un poco de la historia de la oratoria y cómo esta herramienta es funcional para la vida diaria? Claro.
La oratoria es muy antigua, ¿no? Como lo es la sociedad misma, desde que el hombre empieza a articular, empieza a hablar. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de conocer o estudiar algo del derecho romano, por ejemplo, porque todas nuestras instituciones jurídicas devienen del derecho romano. Ahí están las raíces, ¿no? De ahí que inclusive se utilizan muchos términos latinos en la administración de justicia. Lo utilizan los abogados, lo utilizamos los jueces, en fin, ¿no es cierto? Sin perjuicio de que obviamente las decisiones que uno adopta, que uno tome, tiene que ser entendible para el auditorio, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo no podría decir nullium crimen sine lege, ¿no es cierto? Ustedes no saben de qué se trata. Estoy hablando latín, ¿no es cierto? Es raíces latinas. Entonces, todo el derecho viene del derecho romano, ¿no? Entonces, nullium crimen sine lege significa no hay crimen, no hay delito sin ley, ¿sí? Entonces, ven ustedes, a lo que voy es que ya en la antigua Roma antes no habían abogados, pero existían los peroradores, que se llamaban, ¿no? Que eran personas que tenían este don de la palabra, esta facilidad de estar frente a un tribunal y poder defender los derechos de un ciudadano o no ciudadano romano. Entonces, claro, de ahí que es importante entonces de que se mantenga este don de la palabra, este don de persuasión, este don de convencimiento, pero claro, reitero, no basta hablar por hablar o hablar bonito, sino hablar en una forma muy técnica. Bueno, si hablamos de derecho, tiene que utilizarse un lenguaje técnico, un lenguaje jurídico, un lenguaje comprensible y obviamente, como les decía hace momentos, de forma razonada, de manera fundamentada, hacer todas las peticiones. Muchas gracias por su respuesta. Doctor, en nuestro Club de Arte y Oratoria, Juan Montalvo, siempre invitamos a personas que están en el ejercicio de la palabra. Y le cuento que una persona muy querida por nuestro club es el doctor Alejandro López Sea, juez de la Unidad Civil y Laboral de Ambato, que nos ha impartido cátedras muy amenas y sociales a través de su experiencia en el ejercicio de la palabra. Ahora bien, sabemos que nuestra Corte Provincial de Justicia tiene excelentes personas que desempeñan su rol como jueces. En una sola palabra, ¿cómo definiría usted a un juez? En una sola palabra lo definiría al juez como integridad. Muchas gracias por su respuesta. Encantado. Doctor, le quiero preguntar también, ¿qué necesita una abogada o un abogado para que a través de sus discursos jurídicos o alegatos puedan persuadir a un juez? Bien, como les decía hace un momento, un abogado, antes que nada, debe conocer los hechos, conocer el caso que está defendiendo, conocerlo bien, conocer la profundidad, porque yo no puedo defender algo que no conozco, ¿no es cierto? Entonces es importante que conozca los hechos fácticos, ¿no? ¿Sí? El hecho fáctico como nosotros conocemos en el argot jurídico. Pero no basta con que conozca el hecho, ¿sí? Debe conocer el medio de prueba. Es decir, cómo yo voy a llegar al juzgador, con qué medio de prueba voy a justificar este hecho, ¿sí? Pero aún así, no basta que conozca el hecho, conozca la prueba, sino también tiene que conocer el derecho. Entonces, eso es fundamental. Una vez que el abogado conozca bien estos tres elementos, hechos, prueba y derecho, es obvio que toda su argumentación jurídica va a persuadir al juzgador para que resuelva, a lo mejor, aceptando su petición o su pretensión. Pero un poco más allá de los hechos, de la prueba, del derecho, el abogado también tiene que tener ética judicial, ética jurídica, es importante, ¿no? La deontología jurídica. Los valores también, los deberes del abogado, es importante también que actúe y los demuestre en cada actuación frente a los operadores de justicia. Muchas gracias por su respuesta. Doctor, después de habernos escuchado a nosotros, niños, niñas y jóvenes, invitaría a niños, jóvenes y adultos a aprender oratoria y a desarrollar su pensamiento crítico. Desde luego, por supuesto, quiero, antes de finalizar
este evento, esta actividad que con mucho júbilo y con mucha alegría los recibo y los atiendo. A ustedes, chicos que pertenecen al Club de Artes y Oratoria Juan Montalvo de esta ciudad. A ustedes y a los demás niños, niñas, adolescentes, por supuesto, invitar a que continúen en este proceso de seguir adquiriendo habilidades y destrezas sobre la oralidad, sobre esta capacidad de expresión y sobre todo de la retórica, ¿no es cierto?, que les permita actuar de una manera eficaz, de una manera estructurada, de una manera persuasiva para no solo deleitar o convencer, sino inclusive para conmover a nuestros hermanos conciudadanos. Muy amable por su respuesta. Y una última pregunta, doctor Iván. Encantado. En nuestra cultura se dice que la justicia de Dios es perfecta y que tarda, pero llega. Entonces, ¿para qué existen ustedes los jueces? ¿Para impartir la justicia? Si se supone que para eso ya está Dios. Le escuchamos. Claro, hay que diferenciar lo que es la justicia divina de lo que es la justicia terrenal. Cuando hablamos obviamente de la justicia divina, estamos hablando en el Creador, de nuestro Padre Celestial, ¿no es cierto? Y que sabemos que Él es el abogado de los abogados, es el supremo juez, ¿no es cierto? Y aquello no está en discusión. Pero claro, en el mismo libro de Jueces, si ustedes han leído la Biblia, les invito, pueden revisar el libro de Jueces, ahí vemos cómo el mismo Señor, el pueblo de Israel, permitió que su pueblo esté gobernado por jueces, ¿no es cierto? Y claro, los jueces lo que hacía es obviamente aplicar la ley terrenal, las leyes de Moisés, ¿no?, que era una ley escrita y que debían ser cumplidas. Entonces nosotros como jueces, claro, acá no aplicamos la ley divina, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es, como con la primera pregunta que ustedes me hacían, ¿no? Por poder que nos da el pueblo soberano, representación del pueblo soberano del Ecuador, nosotros administramos justicia, aplicamos la ley que ha creado el mismo soberano. Las leyes las crea el soberano por medio de los asambleístas. ¿Quiénes eligen los asambleístas? El soberano. Entonces el soberano le está dando poder, en este caso al asambleísta, para que crea en las leyes. Entonces el asambleísta, la asamblea crea la ley. Los jueces, ¿qué hacemos? Aplicar la ley, ¿ok? Ejecutar la ley, hacer cumplir la ley, dictar sentencias y sobre todo que se cumpla la sentencia, porque no nuestra participación dentro de un proceso termina únicamente con aplicar la ley, sino en observar de que se cumpla lo que hemos decidido, ¿ok? Que se cumpla el fallo nuestro. Esa es una de las garantías que establece la Constitución en el acceso a la justicia. Los usuarios del sistema, ¿sí?, no solo pueden verse satisfechos con presentar una demanda, con presentar una denuncia en la fiscalía, sino tener una respuesta, y una respuesta que sea efectiva, una respuesta motivada en derecho. Pero no solo basta con que accedan y que tengan respuesta, sino que se haga efectiva esa respuesta que ha dado el Estado. Es decir, hacer cumplir el mandato judicial. Muchas gracias por su respuesta. Doctor, de parte del Club de Artes y Oratoria Juan Montalvo, le agradecemos por esta tertulia que hemos tenido con usted. Y nosotros reafirmamos nuestro compromiso con la historia, la cultura y la oratoria. Muchas gracias. A ustedes, gracias por visitar. Las puertas de la presidencia de la Corte Constitucional de Justicia de acá de Tungurahua está siempre abierta. Hablamos de una justicia abierta, y esta es la justicia abierta, en permitir que la ciudadanía pueda acceder a la función judicial, conocer no solo por fuera, sino por dentro, y sobre todo conocer nuestras decisiones que deben ser debidamente motivadas y marcadas en derecho. Así que, bienvenidos chicos, un abrazo y sigan adelante. Felicidades. Historia y Oratoria Podcast. Porque juntos Hablamos en público sin miedo.